Buenas tardes, mi nombre es Antonio Olivares y junto con mi compañera Yolianis Linares abordaremos el tema 1, Maracaibo y la mundialización de la economía, ciudad global. Para analizar esto, nos basaremos en los planteamientos de la socióloga Saskia Sassen, a través de sus lecturas La ciudad global, Emplazamiento estratégico, Nueva frontera, y La ciudad global, Introducción a un concepto, donde el autor analiza a inicios de los años 2000 los procesos económicos y de globalización que transformaron el espacio urbano a finales del siglo XX. Centrándonos en el texto de Sassen sobre la ciudad como emplazamiento estratégico, el punto de partida es entender que la globalización no es un proceso abstracto ni puramente digital. Para la autora, la economía transnacional necesita anclarse en un territorio físico concreto. Requiere infraestructuras reales, centros de decisión y redes de servicios para gestionar el capital. En esta dinámica se produce una gran paradoja. Las ciudades que sirven como emplazamiento concentran, por un lado, una enorme valorización corporativa, pero por el otro lado, albergan a sectores fuertemente desfavorecidos. Esto desencadena una profunda fragmentación y distancia socioespacial. Sin embargo, Sassen destaca que los sectores marginados no son actores pasivos, sino que reivindican cotidianamente su derecho a la ciudad. Al trasladar la idea de emplazamiento a nuestra realidad, ¿cómo operó esto en Maracaibo? Durante el siglo XX, nuestra ciudad funcionó como un emplazamiento estratégico para el capital petrolero transnacional. ¿Qué provocó esto en el territorio? Configuró una estructura urbana muy específica, estimuló un crecimiento disperso e hiperdependencia del automóvil, acentuó la segregación social a través de los enclaves o campamentos petroleros y consolidó una ciudad volcada a la importación. Hoy en día, al transformarse la dinámica petrolera, la condición de emplazamiento en Maracaibo ya no se evidencia en grandes corporaciones ni en torres financieras, sino en la reconfiguración de la vida cotidiana. Estos grandes ejes viales, centros comerciales y espacios vacíos creados para el capital petrolero son ahora ocupados por la economía informal, las rutas de transporte popular y el emprendimiento local. Así, la mundialización nos llega hoy a través del flujo de remesas y comercio de calles, demostrando cómo los sectores desfavorecidos, tal como señala Sassen, se adueñan del territorio y reclaman su espacio en la ciudad. La globalización se plantea como aquello que ocurre en el aire o solo en pantallas. Para Sassen, la idea de un entorno global abstracto se desliga de la realidad donde se requiere de infraestructuras complejas y recursos fijos como servidores de alta velocidad, redes de energía, infraestructura de transporte y talento humano. Por lo que esta globalización necesita de territorio como un espacio de trabajo real cuya mano de obra, dígase técnicos de mantenimiento, transporte y servicios, garanticen que el edificio central o subcentral funcione a las 24 horas, con infraestructura de telecomunicación y logística de transporte, como puertos, autopistas, centros de distribución, además de las ciudades, donde se dispersan los servicios en redes complejas que son controladas por la interacción directa. De manera que, en el contexto local, la globalización requiere mucho más que abstracciones. De Maracaibo es un ejemplo vivo de esta premisa, ya que la vida social, el comercio y la productividad de la ciudad dependen de la infraestructura física, que lamentablemente es limitada y paraliza la red pública de la cual depende la mayoría de áreas comerciales, recreativas y centros de salud. Sassen sostiene que el urbanismo y la estabilidad de la red no son estéticas, sino el requisito principal de supervivencia económica y social. Por otro lado, la generación de modelos globales nos lleva a la pérdida de espacios de consumo público que se ven segregados por corredores comerciales. Por ejemplo, con el uso de planta eléctrica privada, donde el sistema no absorbe a la población y aparece la informalización de la gente, tenemos que se toman aceras, plazas y arterias como comercio, donde la informalidad en Maracaibo responde obviamente a la subsistencia territorial y a la generación de fragmentaciones de territorio y coexistencias entre economías formales e informales.
Para exponer de forma clara la teoría de Sassen y su impacto en nuestra realidad, hemos organizado el marco conceptual en 3 bloques teóricos y prácticos: la dispersión versus la concentración. Sassen plantea que cuanto más se dispersan las actividades económicas en el espacio, más necesidad hay de nodos centralizados, fuertemente equipados. Además, nos recuerda que el capital depende de recursos fijos que no se pueden mover, ya sean redes físicas, infraestructura y equipamientos. En la ciudad, esto se manifiesta en una enorme dispersión urbana hacia la periferia y al oeste, a través de extensos corredores viales que necesitan de nodos fijos bien equipados. Por ejemplo, cuando los nodos vecinales, como la plaza de la urbanización La Rotaria o los centros comerciales comunitarios, pierden su infraestructura, mantenimiento o servicios básicos, la red urbana se rompe, ya que la dispersión sin nodos equipados genera una ciudad desarticulada. En cuanto a las redes urbanas, que es el segundo punto, y la pérdida de integración regional, Sassen señala que las ciudades globales forman redes transnacionales que muchas veces terminan desconectándose de su propia región o de su economía local inmediata. En Maracaibo se vive que se pasa por un corredor comercial o una zona gastronómica que está muy iluminada, que cuenta con planta eléctrica y hasta con fibra óptica, además del consumo en divisas, pero a 2 cuadras nos encontramos con un sector donde la plaza vecinal está oscura, las calles no tienen asfaltado y no hay agua. No son 2 ciudades distintas, es la misma Maracaibo, pero fragmentada en islas de servicios. En cuanto a la polarización, se explica que la concentración de actividades de alto rendimiento genera brechas socioeconómicas, donde las actividades tradicionales o la población de menores recursos no pueden competir por el suelo formal y para sobrevivir recurren a la informalización. En Maracaibo esto es un claro ejemplo ya que se ve en cada esquina, donde las aceras están convertidas en puestos de venta o las plazas son tomadas como paradas improvisadas de carritos por puestos o taxis, donde la gente no está ahí por desorden. Para hablar de las ciudades globales, tenemos que las ciudades son nodos de comando central, son capitales de servicios especializadas, tienen un centro denso e hiperconectado, cuentan con una infraestructura de alta gama, están conectadas en redes independizadas de su entorno, son sociales y polarizadas y albergan una economía informal activa. Al aplicar estas 7 hipótesis en Maracaibo, usando el ejemplo del corredor de 5 de Julio y Bellavista, vemos cómo una metrópoli centraliza las tomas de decisiones, subcontrata firmas de servicios que se aglomeran en un mismo sector y que migran hacia mejor infraestructura cuando la red falla, conectándose a flujos externos mientras se aíslan de su región, lo que termina acentuando la polarización salarial y forzando la ocupación informal de aceras y plazas para la subsistencia cotidiana, demostrando que un nodo urbano moderno es al mismo tiempo un espacio hiperconectado y especializado, pero profundamente desigual e informal en su interior. Para dar continuidad, nos encontramos en la lámina de la hipótesis como ciudad global, en donde surge la interrogante de a quién le pertenece la ciudad. Encontramos de esta manera la tensión territorial, que es el valor del suelo, donde se rige por la capital comercial sobre la necesidad social. Y tenemos la interrogante de quién tiene derecho de habitar los nodos centrales, en donde se plantea que esta desnacionalización del territorio ocurre cuando el valor del suelo en las metrópolis lo dictan las dinámicas financieras y el capital privado, en lugar de las necesidades reales de la población. Esto genera una clara disputa por la pertenencia de la ciudad, mientras las corporaciones buscan privatizar y brindar los nodos mejor equipados. La ciudadanía queda relegada a espacios fragmentados o con escasa infraestructura, haciendo que el acceso al suelo urbano formal sea un privilegio excluyente. En cuanto al espacio público, encontramos que los habitantes ocupan aceras y plazas como sostén de subsistencia, donde el espacio es el único recurso frente a la exclusión. Los sectores
excluidos de este espacio son reapropiados activamente por el espacio público para garantizar una supervivencia diaria. En ciudades como Maracaibo, las aceras, esquinas y plazas dejan de ser simples zonas de paso o recreación para transformarse en mercados abiertos, talleres y terminales improvisadas, donde la ocupación informal no es un capricho ni un fallo aleatorio, sino una respuesta espacial resiliente con la que la población reclama su derecho a habitar y sustentarse en el territorio. En cuanto al reto de diseño, tenemos que el diseño debe dignificar e integrar la informalidad en lugar de expulsarla, priorizando la sombra, En cuanto a los retos de diseño, tenemos que el diseño debe dignificar e integrar la informalidad en lugar de expulsarla. Prioriza la sombra, la iluminación y la movilidad para devolver la ciudad a la población, ya que frente a esta realidad el papel de la arquitectura y el urbanismo local no puede ser enfocado en expulsar la informalidad, sino en integrar y realzar el entorno urbano, donde el reto en Maracaibo consiste realmente en proyectar espacios públicos híbridos dotados de sombra, iluminación, movilidad peatonal y servicios básicos capaces de articular la economía formal con las dinámicas comunitarias, devolviéndole finalmente la ciudad a sus habitantes. Muchas gracias.